Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Las entidades prestadoras de servicios de salud, es decir, las EPS, aseguraron esta noche que no dejarán de atender a sus afiliados a pesar de las dificultades económicas que puedan enfrentar hacia finales del año. El director de salud de Compensar, Andrés Barragán, en declaraciones a Noticentro 1 CMI, reconoció que esta situación no es culpa del actual gobierno, pues en su concepto es un problema del orden mundial que están pasando los sistemas de salud por la pospandemia y la carestía. El vocero de Compensar admitió que el gremio está siendo escuchado por el gobierno y que espera que haya soluciones de fondo a la crisis. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El próximo 11 de septiembre se conocerá el monto de la condena que deberá pagar Luz Fabiola Rubiano, la mujer que insultó a la vicepresidenta Francia Márquez. Un juez avaló la aceptación de cargos de la mujer, quien reconoció su responsabilidad en los delitos de discriminación y hostigamiento. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Una clínica de Medellín confirmó la atención de los 2 primeros pacientes por consumo de fentanilo en Antioquia. Ambos están en proceso de rehabilitación. Según el reporte médico, una dosis de fentanilo atrapó en la adicción a un hombre y a una mujer. Los 2 pacientes revelaron que son consumidores de esta sustancia que, según los estudios científicos, es 100 veces más mortífera de lo que puede ser la morfina. La Fiscalía activó un grupo especial que permita identificar cuál es la dinámica y cómo se está distribuyendo el fentanilo en municipios, barrios y comunas. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La Reserva Federal de Estados Unidos acude a los mercados del mundo al anunciar que la inflación sigue demasiado alta y que continuará subiendo las tasas hasta cuando sea necesario. Se agudiza la crisis por sequía en el Canal de Panamá. Autoridades mantendrán restricciones por 1 año, mientras los buques se acumulan. Histórica incautación de cocaína colombiana en España. 9.5 toneladas estaban ocultas en cajas de banano provenientes de Ecuador. Trump le saca provecho político y económico a la fotografía de su arresto en la cárcel de Atlanta y vende camisetas y vasos a sus seguidores. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos sacudió los mercados del mundo al afirmar que las tasas de interés seguirán subiendo, lo que sea necesario para controlar la inflación. Durante su discurso de apertura de la reunión anual de banqueros centrales de Jackson Hole, Wyoming, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó que el regulador seguirá manteniendo los tipos altos hasta que se logre dominar la inflación. We are prepared to raise rates further if appropriate and intend to hold policy at a restrictive level until we are confident that inflation is moving sustainably down toward our objective. Sin embargo, en las conclusiones de su discurso, sí abrió la puerta a una pausa en las subidas. At upcoming meetings, we will assess our progress based on the totality of the data and the evolving outlook and risks. Based on this assessment, we will proceed carefully as we decide whether to tighten further or instead to hold the policy rate constant and await further data. Desde hace 18 meses, la Fed mantiene en su norte aumentar sus tasas rápidamente para impedir que las expectativas de una inflación duraderamente alta se consoliden, con riesgos importantes para la economía. Los problemas para el Canal de Panamá por los bajos niveles de agua se agudizan por la sequía. La administración del canal anunció una ampliación en las restricciones para barcos y ya más de un centenar de buques se acumulan a la espera de poder cruzar. La sequía en los 2 lagos que alimentan y permiten el correcto funcionamiento del Canal de Panamá ha provocado una alarmante caída en los niveles del agua de la infraestructura que experimenta su peor cota de los últimos 40 años. Por ello, la administración del canal anunció que ampliará las restricciones de paso a grandes barcos por 1 año. Esas medidas que empezamos en enero las estamos manteniendo todo este periodo para poder ver si el lago sube. Una vez que, entonces, sí estamos anticipando que esa restricción a 32 exclusajes diarios no la vamos a poder eliminar por un periodo de por lo menos 1 año.
porque si nos ponemos a pensar que si el lago llegara a 82, 83 en diciembre, todo ese verano tenemos que seguir ahorrando agua y con suerte ya en mayo, junio del otro año deben empezar las lluvias nuevamente si seguimos el patrón tradicional de que mayo, junio llueve. La situación ha provocado un gran represamiento de embarcaciones en el canal y amenaza con causar una nueva afectación en la cadena mundial de suministros, pues lo que antes tomaba 3 días ahora puede ser hasta 4 veces más de tiempo. En este momento estamos subiendo arribos nuevamente, por eso estamos un poquito preocupados. ¿A qué se debe este fenómeno? Bueno, porque es la época alta del año, o sea, estamos llegando a diciembre, que son las fiestas, toda la mercancía para las navidades se está movilizando. Prontamente también hemos combinado, algunos de los clientes se nos han acercado porque vienen los inviernos en Asia y el producto energético va a empezar a subir sus tránsitos también. Están un poco preocupados por las colas. El canal de Panamá de 80 kilómetros conecta el Océano Pacífico con el Mar Caribe. Por esta vía panameña, cuyos principales usuarios son Estados Unidos, China y Japón, pasa el 6% del comercio marítimo mundial. Autoridades españolas lograron un golpe histórico al narcotráfico. Incautaron más de 9 toneladas de cocaína que provenían de Colombia a través de Ecuador. La policía española llevó a cabo una incautación récord de cocaína al descubrir 9,5 toneladas de esta droga oculta entre cajas de bananos provenientes de Ecuador en el puerto de Algeciras, en lo que se supone un golpe histórico al narcotráfico en España al ser la intervención del mayor cargamento de cocaína en territorio español. Las sustancias decomisadas tenían como destino final Portugal. Las cajas estaban identificadas con más de 30 logotipos distintos que correspondían a diversas redes criminales europeas, las cuales eran destinatarias de la carga de cocaína. La organización delictiva ecuatoriana contaba con una extensa red para el envío de drogas a España, principalmente a los puertos de Algeciras y Vigo en el noreste. Su modus operandi involucraba a una compañía internacional de comercio de plátanos ubicada en el principal puerto bananero de Ecuador, Machala. Según la policía, esta organización llegaba a enviar hasta 40 contenedores al mes, algunos de los cuales contenían drogas. Donald Trump saca provecho político y económico de la histórica foto policial que le tomaron ayer. Su equipo de campaña lanzó camisetas, tazas, calcomanías y conservadores de bebidas con la primera fotografía policial de un expresidente estadounidense, pocas horas después de que se divulgara la imagen. En los productos oficiales de su campaña se ve su rostro con su mirada ceñuda, de apariencia vengativa, junto a la leyenda Never Surrender, nunca rendirse, en letras mayúsculas. El gobierno ruso negó cualquier relación con un presunto atentado contra el líder del grupo Wagner y sacó un decreto que obliga a firmar lealtad a los paramilitares. 2 días después de la supuesta muerte del jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, el Kremlin dijo que las acusaciones de implicación en el accidente aéreo que pudo costar la vida del líder de Wagner son una absoluta mentira. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin firmó este viernes un decreto que obliga a los miembros de grupos paramilitares a prestar juramento a Rusia como hacen los soldados del ejército regular. El decreto publicado en la página web del gobierno les obliga a jurar fidelidad y lealtad a Rusia y a cumplir estrictamente las órdenes de los comandantes y superiores. Deben también comprometerse a respetar sagradamente la Constitución rusa, cumplir concienzudamente las tareas que se les encomiendan y defender valientemente la independencia y el orden constitucional del país. Y es que los análisis preliminares del siniestro aéreo que cobró la vida del líder mercenario del grupo Wagner habría sido causado por una explosión. El análisis sugiere que el avión privado sufrió al menos un incidente catastrófico durante el vuelo, antes de caer del cielo. El video disponible no muestra ese incidente, pero deja pistas como el humo blanco o la forma en que la aeronave se desploma. Los expertos afirman que las pruebas disponibles indican que es improbable que el accidente se debiera a un fallo mecánico. El descenso impactante del avión, la forma en que se desintegró en el aire y la extensión del campo de escombros apunta a una explosión. Un manifiesto de pasajeros publicado hoy por la Agencia Rusa de Aviación Civil mostraba que el nombre de Prigozhin y el del comandante en jefe de Wagner, Dmitry Utkin, figuraban entre los 7 pasajeros y los 3 miembros de la tripulación. Todos, según el Ministerio de Servicios de Emergencia, murieron.
El gobierno ruso dijo que inició una investigación sobre las circunstancias y causas del accidente y que el comité de investigación también abrió una investigación penal. Un grupo de militantes rusos que luchan del lado de Ucrania publicó un video en el que instan al grupo de mercenarios Wagner a cambiar de bando, es decir, a unirse a las filas ucranianas para vengar la muerte de Prigozhin, fundador del grupo de mercenarios, y de su comandante Dmitry Utkin. Обращаюсь к бойцам ЧВК «Вагнер», для которых слова «верность» и «честь» еще имеют какой-то смысл. Судя по всему, вчера были цинично казнены ваш отец-основатель и командир. И вы прекрасно знаете, кто за этим стоит. Поэтому сейчас вы стоите перед серьезным выбором. Либо стать в стойло Министерства обороны Российской Федерации и служить цепными псами для палачей ваших командиров, или отомстить. La Casa Blanca anunció el inicio del programa de entrenamiento para soldados ucranianos. Con esta medida, que incluye la preparación de pilotos para usar aviones de combate F-16, así como el uso de armas proporcionadas por Washington. Así, Estados Unidos reitera su compromiso a apoyar la defensa de Ucrania contra la agresión rusa durante el tiempo que sea necesario y de responsabilizar a Rusia por sus acciones. En otros temas, en el viejo continente no cede la ola de calor. El sur de Europa sufrió un episodio tardío de calor con temperaturas que se esperan superen los 40 grados centígrados, un umbral por lo general insólito después del 15 de agosto. Según los expertos, los fenómenos meteorológicos extremos se han intensificado recientemente debido al cambio climático responsable de canículas o fenómenos de calor abrasivos y periodos de sequía cada vez más frecuentes, más largos y más intensos. La ola de calor registrada en Italia en la última semana ha alcanzado este viernes 25 de agosto su pico máximo, con 19 ciudades en alerta roja, donde las temperaturas se mantendrán alrededor de los 40 grados 2 días más, antes de una brusca bajada de hasta 20 grados a partir del próximo domingo 27 de agosto. También en Francia se registró el día más caluroso para un final del verano de su historia, batiendo de nuevo el récord en esta época del año. El indicador térmico nacional, que calcula la medida diaria de la temperatura del aire, alcanzó los 27,8 grados centígrados. Muy buenas noches. El gran problema, o uno de los grandes problemas del país hoy, es el cierre de la carretera al llano. Nuestro invitado esta noche es el doctor Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta. Señor gobernador, muy buenas noches. Gracias por aceptar usted esta invitación. ¿Cuál es la situación esta noche, gobernador? Yamil, buenas noches. Muchas gracias por su solidaridad con nuestro departamento y con la Orinoquía colombiana. En este momento la vía está cerrada. La vía solamente está funcionando diurno, de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Y solamente está funcionando para vehículos de carga y lograr sacar todo lo que teníamos represado durante tantos días, especialmente del sector agropecuario. Pero está funcionando. Sí, afortunadamente, Yamil, las condiciones del clima ha dejado de caer material, ha dejado de llover en la vía y eso ha permitido condiciones de seguridad. Y habilitaron el corredor Villavicencio-Bogotá subiendo y bajando solamente para vehículos de carga. Los vehículos de pasajeros y que no sean superiores a 30 toneladas están dando la vuelta por el departamento de Casanare y Boyacá, que es la vía del Cisga. Esta solamente la estamos utilizando para sacar carga. Pero, a ver, señor gobernador, teníamos entendido que, al contrario, la situación se estaba agravando por la decisión que tomó la señora alcaldesa de Bogotá de prohibir la entrada y salida de vehículos de carga por la vía del metro, por la vía de Villavicencio. Claro, Yamil, es que a la alcaldesa le tocó tomar una decisión porque le estaba colapsando Bogotá, como a nosotros por el represamiento de los vehículos de carga, que son centenares y centenares de tractomulas, nos estaba colapsando Villavicencio. El anillo vial, la vía Casillas, el represamiento de los vehículos que vienen de diferentes regiones, porque no solamente la carga del Meta, con la caída del puente del Cusiana, todos esos vehículos de transporte pesados están viniendo por el departamento del Meta. Entonces los que no podían salir de Bogotá para Villavicencio y de Villavicencio a Bogotá nos estaban colapsando las dos ciudades. Pero hoy afortunadamente tuvimos un tráfico vehicular tranquilo. Desde las 7 de la mañana se abrió la vía, hasta las 5 de la tarde lograron transitar los vehículos y la situación ya quedó un poco superada.
Pero a ver, gobernador, ¿el represamiento de vehículos, de camiones, continúa o no? Sí, porque durante toda la noche se acumulan muchísimos vehículos que vienen a hacer fila para la apertura de la vía, los que bajan de Bogotá y los que suben para Bogotá, y se genera un represamiento enorme. La vía tiene unos flujos vehiculares increíbles, porque la dinámica comercial de nuestro departamento casi que vivimos exclusivamente de esa vía. Entonces sí se están represando, porque una vía de doble calzada en su gran tramo hoy está reducida a una sola calzada y está reducida solamente a unos horarios diurnos. Y hay unos represamientos enormes que afectan las dos ciudades, a Bogotá y a nuestra ciudad Villavicencio. ¿En cuánto calcula usted, señor gobernador, los vehículos represados en este momento? Yo creo que ya podemos tener en tractocamiones una cifra superior a 700 vehículos que colapsan nuestro anillo vial. No sé en la ciudad de Bogotá, pero nosotros por lo menos unos 700 tractocamiones. Eso no es un vehículo cualquiera. Son vehículos muy grandes que transportan nuestra carga. Hidrocarburos, biodiesel, alimentos, cerdo, res, todo lo que generamos en esta gran despensa que tenemos para el país. Y una vez, mañana a las 6 de la mañana, cuando se abra la vía, las filas son enormes y durante todo el día parecemos un solo tren desde Bogotá hasta Villavicencio sacando y trayendo carga. Hasta este momento, señor gobernador, ¿usted calcula más o menos en cuánto las pérdidas que ha provocado este desastre vial en la comunicación entre Bogotá y Villavicencio? Yamil, se lo voy a decir en cifras, porque además yo aspiro que esto sea un llamado al gobierno nacional para que podamos resolver esta situación. Son 50.000 millones de pesos diarios solamente que pierde el sector agropecuario, que esa es nuestra enorme fortaleza. Estamos cortando la cosecha de arroz, y la cosecha de arroz está en este momento saliendo, y la gran mayoría, porque no tenemos capacidad de almacenaje, se va para Bogotá. Pero también sale la cosecha de maíz, la cosecha de soya, de leche. Nosotros producimos más de 800.000 litros diarios de leche, de los cuales la industria se lleva 200.000 litros de leche para Bogotá. Y todos estos días de cierre de la vía, esa leche no nos la han comprado. Y son pérdidas que tienen aquí nuestros productores. Pero nos han cancelado muchas reservas también del sector turismo. Las pérdidas son superiores a 50.000 millones de pesos diarios, y los costos de no estar operando maquinaria, de no estar sembrando, de no poder sacar la carga, eso está generando una afectación en el departamento realmente muy importante. Pues ¿cómo, gobernador? 50.000 millones de pesos al día es una suma absolutamente asombrosa. ¿Y quién asume esa pérdida? Hoy la están asumiendo los productores agropecuarios, la están asumiendo los comerciantes, la gente la está asumiendo, porque hasta el momento nadie nos ha dicho. Nosotros aspiramos, hemos invitado muy cordialmente al señor presidente con el gobernador de Boyacá, el gobernador de Casanare, Cundinamarca y Meta, que hagamos una mesa que nos permita que diseñemos una salida, primero para la vía, las dos vías, la del Cusiana y la vía Bogotá-Villavicencio. Y también para que hablemos de cómo vamos a mitigar el impacto económico, porque hoy solamente están perdiendo los productores agropecuarios, los que producen, los que tuvieron que botar plátano, yuca. Hay muchísimo, no sé, en aves, el sector avícola, por no poder traer alimento, se generó una especie de canibalismo entre las mismas aves, y eso hizo que se perdieran muchísimos, pero miles y miles de producción avícola. Esas pérdidas hoy las están asumiendo los productores. ¿Qué queremos? Esto no es culpa del gobierno, este desastre natural, pero el gobierno sí nos puede ayudar a generar algunas condiciones de tipo económico para mitigar un poco el impacto económico que ha sufrido la región. ¿A qué tipo de ayuda económica por parte del gobierno central se refiere usted, señor gobernador? No, tendríamos que sentarnos con el gobierno nacional a diseñarlo. Yo creo que vía de algunas exenciones que se le haga al sector, los impuestos que se pagan. Hoy el gobierno está ayudando hay un pequeño alivio, que ni ayer, ni hoy, ni mañana y hasta el domingo, los 3 peajes para la carga no les van a cobrar. Eso ayuda, eso alivia de alguna manera.
pero eso no soluciona el problema de fondo de las pérdidas de tantos días, perdiendo 50.000 millones de pesos diarios. Entonces lo que quisiéramos es sentarnos con el equipo ministerial, ojalá encabezados por el presidente, y diseñáramos, escucháramos a FENALCO, escucháramos a la ANDI, escucháramos a los mismos agricultores y encontráramos una salida. Aquí la gente es gente muy berraca, Yamid, aquí no han parado, están trabajando incluso a pérdidas, pero soñamos y tenemos la expectativa de que el gobierno nacional nos siente en una mesa donde podamos generar alternativas. ¿Cuáles son? Hoy no lo sabemos, queremos construirlas y buscarlas de la mano del gobierno. Usted, señor gobernador, ha tenido ocasión de hablar sobre semejante desastre con el presidente Petro, con el ministro de Transporte, con el ministro de Hacienda, con el gobierno central, sobre qué va a hacer el gobierno de Bogotá para atender, para ayudar, para subsidiar de alguna manera a nuestros llanos. Yamid, he tenido una conversación con el señor ministro de Transporte en un PMU y también tuve la oportunidad en la manifestación en Guayabetal de hablar con la presidenta de la ANI. Nosotros estamos invitando, ahora estamos atendiendo la emergencia, pero tenemos que sentarnos a buscar salidas y soluciones de fondo. Porque Yamid, además yo aprovecho este espacio para decir, es urgente y muy importante que tanto el concesionario como la ANI se sienten en una sola mesa y hablemos un solo lenguaje, porque la vía está descuidada. La vía tiene más de 60 puntos críticos. Bueno, la veeduría dice que son más de 120, la ANI dice que son 60. Hoy nadie nos ha dicho cómo van a atender esos puntos críticos. Hoy hay una situación terrible, que es que nos van a entregar el puente de Chirajara. El concesionario en noviembre entrega el puente de Chirajara. Y adivine qué, Yamid, va a ser un monumento a la desidia, porque ese puente no lo vamos a poder utilizar porque no han reparado el túnel 13. Y reparando el túnel 13 se demoran año y medio. Y hace 3 años se fracturó el túnel y nadie nos ha dicho quién lo va a reparar. La vía necesita atención, la vía necesita cuidado. Y el gobierno nacional está en mora de que nos sentemos en una gran mesa con el concesionario y pongamos los puntos claros, a ver quién nos responde, a Cundinamarca y al Meta, por todas estas pérdidas que hemos tenido. ¿Y cuál ha sido hasta ahora, señor gobernador, la respuesta de Coviandina? No tenemos una respuesta clara porque Coviandina dice que la responsabilidad de la ANI dice que la responsabilidad de Coviandina, y a nosotros nos tienen como en ese ping-pong. Yo en algún momento, no sé si de manera jocosa, pero muy seria, le dije al concesionario hay que hacer 2 cosas, o lo mandan para el carajo o lo sientan en una mesa a que asumamos responsabilidades. Pero no hemos hecho ni la una ni la otra. Y mientras tanto nosotros estamos en la mitad como en un sándwich. Nosotros somos los que pagamos los platos rotos de esa falta de comunicación. Porque hay algunas responsabilidades que debe hacer el concesionario, que están en el contrato, y tenemos que revisar si la están o no la están cumpliendo. Y hay otras que son obligación de la ANI que no se están haciendo. Y también le pongo un ejemplo. El gobierno nacional al Invías le mandó 30.000 millones de pesos, pero se los mandó en diciembre del año pasado para atender 2 puntos críticos. Y el Invías nos está diciendo que esos 2 puntos críticos, a pesar de que ya tiene la plata, los va a ejecutar el otro año, el primer semestre del otro año. Eso no puede ser posible. No pueden atender la vía de esa manera y con esos retrasos. Eso significa muerte, significa pérdidas. Lo que hemos dicho es, hagan esos trabajos vía emergencia. Busquen el camino con la Unidad Nacional de Gestión, háganlo con el concesionario, pero no hagan cosas que nos demoren, porque si no vamos a repetir la historia del kilómetro 58. Pero a ver, señor gobernador, de parte del presidente Petro no ha habido una manifestación o una actitud, una acción personal de él como jefe del Estado para ayudar semejante situación tan grave. Esa es la que estamos buscando, Yamid. Por eso con los gobernadores lo hemos invitado respetuosamente a que hagamos una mesa que la encabece el presidente de la República. Por supuesto que es muy importante el ministro de Transporte y la ANI y el Invías, pero yo creo que un problema de la magnitud que usted está diciendo debe ser asumido por el propio presidente de la República. Aquí está en riesgo la economía de medio país, de la Orinoquía colombiana, y el presidente de la República, creemos nosotros, que es quien debe encabezar esta mesa y encontremos las soluciones. Aquí no se trata de oponernos, ni generar peleas, ni de atravesarnos, es buscar soluciones con el liderazgo del presidente de la República para que funcionemos todos. Los que tengamos responsabilidades en la vía, las asumamos.
Hasta el momento no lo hemos logrado, pero confiamos en que en los próximos días, por la magnitud de esta situación, el presidente de la República lo asuma de manera personal y no a través de sus despachos ministeriales o de los demás institutos. Ahora mire, señor gobernador, inmediatamente después de comerciales, respóndanos por favor esta pregunta. De una u otra manera se está evacuando el transporte congelado en la carretera al llano, abriéndola en las horas diurnas. ¿Durante cuántos días más este plan de emergencia va a ser aplicable antes de que la cosa se vuelva un absoluto desastre? ¿Usted tiene calculado, señor gobernador, que este plan de emergencia que están aplicando para evacuar el transporte congelado, cuánto tiempo más puede aguantar? Nosotros no podemos aguantar mucho tiempo. Eso todavía no nos lo ha dicho ni el ministro de Transporte ni la ANI, porque lo están evaluando. Están haciendo todos los peritazgos y generando todas las condiciones seguras para el tránsito por la vía. No nos lo han dicho. Nosotros necesitamos dos cosas, Yamil. Primero, que no solamente sea el tráfico vehicular 24 horas de carga pesada, sino también de pasajeros. Porque los pasajeros y los vehículos de menos de 30 toneladas estamos dando una vuelta por el Cisga que es de casi 8 horas. Los 86 kilómetros Bogotá-Villavicencio se nos convirtieron en 350 kilómetros dando la vuelta por el Casanare y por Boyacá. Es un alivio, eso es una fortuna tener esa vía, que es una vía alterna que tenemos para el llano, pero son 8 horas. Y a un departamento que quiere vivir del turismo, que tenemos fincadas nuestras expectativas en quienes nos visitan y en todo el comercio que se genera en la vía, no podemos estar a esa distancia. Entonces estamos muy atentos porque inicialmente el señor ministro dijo que el transporte de pasajeros y vehículos particulares seguramente en el mes de septiembre, dependiendo de las condiciones del clima, de que paren las réplicas de los temblores que hemos tenido y que se generen condiciones y empiecen los trabajos ya. Yo me uno a lo que le dijeron en Guayabetal a la presidenta de la ANI. Necesitamos empezar a contener ese talud ya y tenemos que hacerlo vía emergencia. No se vayan por la vía ordinaria de hacer estudios, diseños, procesos contractuales, porque en eso se pueden demorar un año. Lo que necesitamos es que vía emergencia el gobierno nacional con muy buen criterio, aplicando bien todos los principios, empiece a hacer esos puntos de atención ya. Porque recuerde que hoy además tenemos dos puentes metálicos, uno que se cayó totalmente y otro que quedó afectado. Ahí nos instalaron 2 puentes metálicos. Ya nos dieron razón de eso, Yamil. En uno se van a demorar 3 meses reforzando un pilote y en el otro se van a demorar 1 año. Pero ese es un punto. Y en los 86 kilómetros tenemos como 5 puntos que necesitamos que nos den esas certezas. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a poder tener normalizada nuestra vía? Y señor gobernador, ¿cuántos puntos críticos hay esta noche en la vía que está sirviendo para transportar vehículos de carga en el día, gobernador? ¿Cuántos puntos hay críticos? Pues yo creo que los críticos más críticos que tenemos hoy es el sector de Naranjal, que fue el desastre que lastimosa y dolorosamente dejó 29 personas fallecidas y muchas pérdidas para el municipio. Yo creo que Naranjal es un punto muy crítico. En ese nos vamos a demorar, como le acabo de decir, 1 año en un puente y en el otro 3 meses. Pero ahí está fluyendo el paso, pero ese es un punto crítico. Otro punto crítico es el kilómetro 58. En el kilómetro 58 es donde el concesionario construyó un tablestacado, que es una barrera metálica que contiene la caída de piedra. Y ahí puntualmente hay que pedir un favor. Tenemos un pimponeo de quién limpia el tablestacado. Que lo haga el concesionario o lo hace la ANI. Y si lo hace el concesionario, ¿cuándo se lo paga la ANI? Entonces, cuando dejan de hacer ese mantenimiento, el tablestacado se llena y nos colapsa la vía. Ojo, ese es otro punto crítico que debe ser atendido de manera inmediata. Y el otro punto crítico es el que está en el sector de Guayabetal, que es donde se vino el talud, que afortunadamente no habían carros, afortunadamente no había gente, no tuvimos pérdidas humanas, pero ese es un punto muy crítico que debe ser atendido con urgencia. O sea, 3 críticos, pero tenemos muchos más puntos que hay que atender. Unos hablan de 60 y otros hablan de 120. Necesitamos la definición. No puede ser que a estas alturas del paseo, Yamil, no tengamos claridad de cuáles son los puntos, cuándo se van a atender y de dónde va a salir la plata.
Y gobernador, ¿qué ha pasado o qué está pasando con la cantidad de pollitos sin alimentos y la cantidad de bienes perecederos que están detenidos en la carretera sin quien los atienda? Afortunadamente, Yamid, ya se han podido sacar algunos, pero las pérdidas de los días anteriores de cierre, eso fue una fatalidad porque se murieron centenares de pollitos de la industria avícola, como se perdieron centenares de litros de leche, como se perdió plátano, se perdió yuca y tantos otros productos perecederos con los que nosotros abastecemos a gran parte de la capital del país. Todo eso fue pérdidas. Eso hace parte de los 50.000 millones que yo le comentaba ahora, Yamid, de que son pérdidas irreparables, que ahora tenemos la ilusión y la esperanza que en algún momento que nos podamos sentar con el gobierno nacional podamos encontrar algunos alivios para ese sector, porque ya perdió. Ahora lo que están haciendo es tratar de no seguir perdiendo y tratar de subsistir a pesar de las emergencias, hacer largas filas durante horas, parar todo el tránsito toda la noche, pero la gente aquí es muy guapa para el trabajo, aquí la gente sigue produciendo y aquí la gente no va a declinar, pero el agua la tenemos aquí, pero no queremos que nos ahogue y la solución estamos en las manos del gobierno nacional. Ahora, pero al margen, señor gobernador, del transporte de carga, que es sumamente grave por el riesgo que corre, ¿qué está pasando con la gente que por otras razones distintas al transporte de carga tiene que moverse de Villavo a de Bogotá o de Bogotá a Villavicencio? ¿Con ellos qué está pasando? Pues con ellos está pasando, estamos sometidos a dos viacrucis. Primero, a pagar unas altísimas tarifas con el transporte aéreo, porque cada vez que tenemos una desgracia con la vía, lo primero que hacen las empresas de aviación es subir los tiquetes, que no se compadecen con nadie y no tienen ningún tipo de consideración con la región. Entonces lo que estamos haciendo hoy es utilizar las vías aéreas a unos costos elevadísimos, en ocasiones hasta de 1 millón de pesos, Yamid, 1 millón, en un trayecto que no dura más de 25 minutos. Y el otro viacrucis al que estamos sometidos es tener que ir a dar una vuelta enorme por los departamentos hermanos de Boyacá y del Casanare. 8 horas que se pueden convertir en 10 o en 12 horas. Eso es lo que está pasando con el sector que no es de carga. ¿Y sabe por qué nos afecta, Yamid? Porque estamos empezando a vivir del turismo, porque la capital colombiana y muchos lugares del país están viniendo al departamento del Meta a conocer esta tierra bendecida que tenemos, a disfrutar de nuestra hospitalidad y lastimosamente eso se nos ha cancelado y aspiramos a que en los próximos días se reactive, que den la vuelta por el Cisga, que utilicen la vía el próximo mes, que ya va a ser muy pronto cuando se reabra nuevamente, o vía aérea para poder reactivar nuestra economía. Sí, señor. Usted tiene razón, señor gobernador, en esto de los costos aéreos, porque la información que tenemos por quejas que estamos recibiendo permanentemente de usuarios del servicio aéreo, quejas de la falta de solidaridad de estas compañías aéreas con el llano para llegar a unos extremos, como el que usted mencionó ahora, de unos sobrecostos absolutamente absurdos para la movilización aérea. Así es. ¿Y uno qué espera en estos momentos? Uno espera solidaridad. Nosotros en el departamento del Meta y en la Orinoquía colombiana llevamos luchando por esta vía muchísimos años, desde la tragedia de Quebrada Blanca, que usted lo recuerda. Es que en esta vía ya llevamos muchísimos muertos, pagamos peajes caros, en esta vía nos ha dejado muchísimas pérdidas, pero seguimos perseverando y seguimos soñando poder tener una vía en mejores condiciones. Y esto es cuestión de sentarnos con el gobierno nacional a diseñar un plan estratégico que nos garantice las soluciones. No podemos dejar de reconocer que hay avances en la vía, que tiene alta ingeniería. Sabemos de las condiciones de la montaña, que es una montaña, una cordillera demasiado joven y demasiado susceptible a muchos fenómenos naturales. Hay avances en tecnología, hay avances en infraestructura, ingeniería vial, pero todavía nos falta. La vía está en cuidados intensivos y el gobierno nacional nos puede sacar de los cuidados intensivos y darnos el espaldarazo que necesitamos para no seguir padeciendo esto que hemos padecido durante más de 50 años. A ver, señor gobernador, el ministro del Transporte suspendió el cobro de peajes, pero hasta el domingo próximo. ¿Eso le parece a usted que debe ser revisado para extenderlo un poco más allá? Pues Yamid, todos los apoyos que le puedan dar al sector
son bienvenidos. Incluso se deberían hasta revisar las estructuras tarifarias, cuando ya en el momento de generar la reapertura de la vía y de generar las condiciones, deberíamos revisar la estructura tarifaria de los peajes de una manera juiciosa, sin populismos. Deberíamos sentarnos a considerarlo, a buscar alivios para la región. Cualquier mecanismo de reactivación económica que tienda a aliviarle el bolsillo a esta región, y no solo al Meta, es a la Orinoquía colombiana, cualquier mecanismo lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Yo no sé si más allá del domingo el señor ministro estará considerándolo, en eso respeto mucho sus decisiones, pero sí le pido que siga con la mano en el corazón pensando en que las pérdidas que aquí hemos sufrido no se compensan solo con unos días de suspender el peaje, que lo valoramos y lo apreciamos mucho, pero que necesitamos muchos mayores apoyos para eso. Y gobernador, ¿qué va a pasar con la cantidad de leche que está en riesgo de perderse? Pues afortunadamente ya la industria nuevamente, a quienes la producen en el departamento del Meta, ya la industria está nuevamente comprándola, porque son 200.000 litros que salen del departamento del Meta y se van para Bogotá para los diferentes procesos. Pero nos quedan 600.000 litros que se producen acá, que también procesamos y los mandamos a Bogotá. De a poquito se ha venido reactivando. Todavía estamos a pérdida. Todavía no estamos en la producción como antes de la tragedia. Todavía estamos a pérdida, pero ya por lo menos hemos logrado evacuar en estos días de apertura diurna con el tráfico vehicular. Y gobernador, ¿qué pasa con el túnel 13, que es el que le da vía a Tirajara? Eso es es hasta penoso decirlo, Yamil, es realmente penoso. El túnel 13 hace 3 años está fracturado, o sea, no está en servicio. Y nos van a entregar el puente de Tirajara y hay que pasar por el túnel 13. O sea que los llaneros vamos a pasar por Tirajara y le vamos a echar pito al puente, lo vamos a mirar desde lejos, porque no lo podemos utilizar, porque no han reparado el túnel 13, porque la ANI dice le toca a usted y el concesionario dice le toca a usted. Y en ese pimponeo nos tienen a nosotros. Y eso va a ser una vergüenza mundial. El monumento a la desidia. Entregan Tirajara antes de tiempo, pero no lo pueden utilizar porque no han reparado el túnel 13. Eso es una vergüenza completa. Señor gobernador, doctor Juan Guillermo Zuluaga, muchas gracias por haber atendido esta comunicación con usted. Reciba usted y todo el pueblo llanero nuestra solidaridad y el aseguramiento de que estaremos presentes cuando nos necesite. Gracias, gobernador. Yamida, a usted muchas gracias por la solidaridad con nuestra región. Muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias también por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Todas las EPS anuncian que seguirán prestando atención a pacientes. Habrá mesa de concertación con el gobierno para estudiar crisis financiera. Las EPS insisten en alza de reconocimiento de pago por atención a usuarios UPC. Procuraduría pide pagar las deudas a las EPS. Se alivia situación en Vía Llano. Vía permitió paso de buena parte de camiones represados, pero sigue la crisis. Primeros intoxicados por consumo de fentanilo, hospitalizados en Medellín. JEP niega amnistías por atentado a El Nogal. Ley de reconciliación con narcotráfico es solo una idea, dice ministro del Interior. Colombia no cerrará frontera a migrantes. Cruce de acusaciones entre fiscal y acusados. Listo plan para modernización de El Campín. Gran espectáculo de Maluma en Medellín. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a la emisión central de Noticentro 1 CMI. Las empresas prestadoras de salud, Sura, Sanitas y Compensar, advirtieron esta noche que seguirán atendiendo a sus afiliados a pesar de las dificultades económicas que enfrentan. Con el director de Compensar Salud, Andrés Barragán, está Carlos Ruiz. Carlos Ruiz, buenas noches. Adelante con la información. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente hay mucha preocupación de millones de colombianos afiliados a las EPS porque 3 de sus más grandes entidades prestadoras de servicio de salud, Sura, Sanitas y Compensar, advirtieron la posibilidad de que a finales de este año no tengan recursos para atender a la población afiliada.
Con nosotros está el doctor Andrés Barragán, que es el director de salud de Compensar, una de las más grandes EPS del país. ¿Se puede correr la posibilidad de que ustedes dejen de atender pacientes, doctor Barragán? Buenas noches. No vamos a dejar de atender a los pacientes. Es nuestra responsabilidad como EPS seguir atendiendo a la población y así lo haremos. Seguiremos pagándole a la red, estaremos atentos de nuestros usuarios. No vamos a parar los servicios. ¿Por qué se llegó a esta situación? Porque venimos en un deterioro financiero, porque los costos en salud han venido aumentando, porque hubo un post-COVID muy complejo, porque hubo complicaciones de personas que durante el COVID estuvieron encerrados, porque hay tecnologías nuevas, porque la población envejece, esto pasa en todo el mundo, los costos vienen subiendo y le estamos diciendo al gobierno, escúchennos, miremos la posibilidad de hacer una revisión de la UPC, porque estamos preocupados porque están deteriorados los indicadores financieros de las EPS. ¿Y cuál sería la conclusión deseable, doctor Barragán? No, que hagamos una revisión realmente de lo que está pasando con el incremento en los costos en salud. Es que no es como repito, eso no es un tema en Colombia, pasa en Gran Bretaña, pasa en España, pasa en México, pasa en todo el mundo la población se envejece, en todo el mundo hay tecnologías nuevas y eso sube los costos. Lo deseable es que lleguemos a una revisión juiciosa, tranquila y revisemos y veamos que la UPC sea suficiente para seguir atendiendo a la población, que es nuestra misión y lo que nos gusta hacer, lo que hemos hecho durante 30 años. Doctor Barragán, muchísimas gracias. No, con muchísimo gusto. Buenas noches. Y muy buenas noches, efectivamente. Él es el doctor Andrés Barragán, el director de salud de Compensar, una de las 3 EPS que hizo la voz de alerta sobre la financiación para los programas de atención de los ciudadanos. Y el mensaje es, no va a haber desatención a los afiliados y además hay concertación con el gobierno. Con Carlos Ruiz, desde el norte de Bogotá, Noticentro 1 CMI. Buenas noches. Buenas noches, don Carlos. Y sin embargo, las EPS insisten en que se estudie la crisis financiera por la que atraviesan e insisten en que se reajuste el valor que reciben por la atención que brindan a los usuarios. En este documento están las preocupaciones y propuestas de las EPS para el diálogo con el ministro de Salud. Reconocen que ese ministerio abrió las puertas para evaluar la situación financiera. Sin embargo, insisten en que los recursos que reciben anualmente por cada afiliado no alcanzan. La UPC no es suficiente para cubrir el gasto en salud. En 2022, por ejemplo, de cada 100 pesos destinados a las EPS por pago de la UPC, estas gastaron 102,5 pesos para atender la salud de sus usuarios. Esto se explica en parte por el cálculo de la UPC que hace con valores atrasados al menos 2 años. Sobre el aumento en las atenciones a usuarios, aclararon. No es cierto que la frecuencia se hayan aumentado solo en un 3%. Las EPS han reportado incrementos en las frecuencias entre el 20% y el 25% por efecto pospandemia y por la incertidumbre generada por la reforma, entre otros. En el documento solicitan una revisión para los dineros entregados para presupuestos máximos. Incluso están de acuerdo con el giro directo para estos servicios. Por último, reconocen que las complicaciones financieras no son una coyuntura solo de este año, sino una insuficiencia estructural acumulada de años atrás. La Procuraduría le pidió al gobierno que cancele las deudas reclamadas por las empresas promotoras de salud EPS para evitar lo que denominó graves consecuencias en la atención en salud. En carta enviada al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y con ocasión de una alerta elevada por las EPS Sura, Sanitas y Compensar, la Procuraduría le pidió al gobierno cumplir con las obligaciones legales de los diferentes pagos adeudados, tomar las medidas urgentes y necesarias para que las EPS puedan garantizar la prestación de los servicios de salud a más de 50 millones de colombianos. La comunicación recoge la inquietud de EPS del régimen contributivo y subsidiado que advierten que si no se solucionan los problemas financieros que afrontan por el no pago por parte del gobierno nacional, será muy difícil continuar con la garantía de la prestación de los servicios de salud. Según el Ministerio Público, estos serios problemas en la prestación del derecho a la salud se verían reflejados desde el mes de septiembre. En Medellín se confirmaron los 2 primeros casos de intoxicación por consumo de fentanilo. Ya no es un secreto a voces. Según el reporte médico, una dosis de fentanilo atrapó en la adicción a un hombre y una mujer.
y consultan porque tuvieron manifestaciones del síndrome de abstinencia al dejar de consumir el fentanil porque querían no seguir haciendo el uso de la sustancia. Jorge Marín, toxicólogo de la clínica Soma, confirmó que atendió a los 2 pacientes que revelaron ser consumidores de esta sustancia que, según los estudios científicos, es 100 veces más fuerte que la morfina. Ambos están en proceso de rehabilitación. Estos pacientes consumían la sustancia por vía endovenosa, se inyectaban el fentanil y eso fue lo que generó la adicción. La Fiscalía habló de este fenómeno que activó la alerta en Medellín. Identificar cuál es la dinámica, cómo se está presentando, en qué municipios, en qué barrios y en qué comunas se está presentando la afectación y la presencia de este fentanilo. Medellín ya reporta la primera incautación de 280 ampolletas por modalidad de encomienda de esta sustancia. En otros temas, poco a poco se alivia la situación en la vía al llano. El concesionario permitió el paso de buena parte de los camiones represados, pero la crisis sigue. La vía al llano funciona con intermitencia. Aunque este viernes el buen clima permitió evacuar buena parte de los camiones represados, la crisis continúa. Ha dejado de caer material, ha dejado de llover en la vía y eso ha permitido condiciones de seguridad. Y habilitaron el corredor Villavicencio-Bogotá subiendo y bajando solamente para vehículos de carga. Los vehículos de pasajeros y que no sean superiores a 30 toneladas están dando la vuelta por el departamento de Casanare y Boyacá. Las pérdidas diarias son millonarias por cuenta de los constantes cierres. Esto sea un llamado al gobierno nacional para que podamos resolver esta situación. Son 50.000 millones de pesos diarios solamente que pierde el sector agropecuario. Caquesa es uno de los municipios más afectados. Sus comerciantes están al borde de la quiebra. Varios de los productos almacenados se están dañando. Hemos tenido pérdidas porque nos han perdido las cuajadas, el queso, nos ha tocado prácticamente regalarlo. Las ventas se han bajado más de un 50%. Ustedes pueden ver ahorita un viernes la soledad que hay en este lugar. El comercio está agotado, ya no damos más. Siempre que pasa este tema con la vía, siempre nos están cerrando. A esta hora la vía está cerrada y durante la noche no habrá paso desde Bogotá. Pero aún así, cientos de transportadores deciden probar suerte y prefieren sumarse a esta larga fila con la esperanza de lograr pasar a las 3 de la mañana, hora en la que se habilita de nuevo el corredor. Es una completa negligencia porque la verdad los transportadores tenemos que pagar los platos rotos de lo que hacen ellos acá. No sabemos realmente a ciencia cierta si es verdad lo que nos informan o es mentira, entonces lo que tenemos que hacer es venir a mirar por nuestros propios ojos a que nos demos cuenta de que sí. Venimos de Madrid, Cundinamarca, vamos para Villavicencio y en este momento esperamos hasta las 3 de la mañana que nos den vía. Acá nos toca dormir. Lo más difícil es no tener uno como cerca ahí donde pueda ir a alimentarse. Toca mirar a ver como a quién le cuida el puesto a uno para poder ir a buscar dónde comer. Son más de 200 vehículos los que esperan sobre la avenida Boyacá en la localidad de Usme, a lo largo de 2 kilómetros de fila. Siempre los platos rotos los pagamos nosotros los conductores. Todo el mundo hace lo que quiere con uno, ya creo que ya estamos como cansados de esto. Ante la contingencia y la apertura intermitente, el gobierno nacional anunció que no se cobrarán peajes a los vehículos de carga durante el fin de semana. Los camiones, según Coviandina, podrán transitar entre las 3 de la mañana y las 2 de la tarde. Entre tanto, Avianca anunció un nuevo vuelo en la ruta Bogotá-Villavicencio para aumentar la capacidad de oferta de sillas. La Aeronáutica Civil determinó las rutas sociales que a partir de la fecha tendrá Satena y que serán subvencionadas a través del presupuesto del Ministerio de Defensa. Las conexiones han sido diseñadas para la movilización de pasajeros desde y hacia áreas remotas, marginadas y vulnerables del país. Estas nuevas rutas se suman a las 41 que actualmente opera la aerolínea en el territorio nacional. Harán parte de la subvención los proyectos de los aeródromos de Araraquara, San José del Guaviare, Mitú, Corozal, Riohacha, Ituango, Villavicencio y Vigía del Fuerte, entre otros. La aeronáutica también priorizó la operación de 9 rutas nacionales desde y hacia San Andrés y Providencia. Por su parte, Avianca anunció que a partir de la fecha tendrá un vuelo adicional en la ruta Bogotá-Villavicencio ante la crisis que se presenta en Guayabetal y en el Puente de los Grillos. La oferta semanal será de 720 sillas. Última hora, Noticentro 1, CMI.
Atención, hace pocos minutos el gobierno y los representantes de los taxistas llegaron a un acuerdo para que ese sector tenga un precio diferencial más bajo en la gasolina. El anuncio se acaba de hacer en la Casa de Nariño. Digamos que lo que se planteó por parte del señor presidente como parte de la conversación que hemos mantenido abierta con el gremio de taxistas es un tema de tarifa diferencial en el costo del combustible para los taxistas. Ese es un proceso que tiene obviamente que revisarse desde el punto de vista de cómo se operativiza, a través de qué mecanismo lo concertamos con el sector hacendario, porque implica obviamente un recurso que de alguna manera estaría cubriendo ese diferencial que acordemos con ellos. El presidente fue muy receptivo, ordenó que se instale una mesa que por mucho en un mes dé los resultados de las diferentes estrategias que culminen para dar un alivio a los conductores de taxi, y la primera opción es una tarifa diferencial para los taxistas y de esa forma no tener que impactar en la economía de nuestros usuarios para incrementar la carrera de ellos. El próximo 11 de septiembre se conocerá el monto de la condena contra Luz Fabiola Rubiano, la mujer que insultó con comentarios racistas a la vicepresidente Francia Márquez. Y el simio ese que porque puso 1 millón de votos se considera la berraca del paseo. Pobre simio, los simios gobernando. Por este video que se volvió viral en redes sociales, Luz Fabiola Rubiano fue condenada por los delitos de discriminación y hostigamiento por insultar a la vicepresidente Francia Márquez. Un juez avaló la aceptación de cargos de Rubiano, quien reconoció su responsabilidad en 2 delitos formulados por la Fiscalía, por lo que recibirá una rebaja de la mitad de su condena. Lo siguiente será proferir una sentencia de carácter condenatoria en su contra por los 2 delitos por los cuales se le formuló acusación, fijar una pena, ello le va a generar unos antecedentes penales. ¿Tiene claro eso, señora Luz Fabiola? Sí, señora. Tras aceptar cargos, la mujer tendría una rebaja de pena por este caso y podría enfrentar una sentencia de 12 a 36 meses de prisión. La Jurisdicción Especial para la Paz anunció que no concederá amnistías a 2 exintegrantes de las FARC por el atentado contra el Club El Nogal. La JEP determinó que el atentado contra el Club El Nogal, perpetrado con un carro bomba por la columna Teófilo Forero de las extintas FARC y en el que murieron 36 personas el 7 de febrero del año 2003, constituye un crimen de guerra y una grave violación al derecho internacional humanitario que no puede ser amnistiado. Por esa razón le negaron la amnistía, es decir, el perdón judicial que habían solicitado los hermanos Germínsul Arellán Barajas y Fernando Arellán Barajas, coautores del atentado terrorista que además dejó 158 heridos. Los hermanos Arellán fueron condenados por la justicia ordinaria a 40 años de prisión, pues compraron acciones en el Club El Nogal, acondicionaron el carro bomba y usaron a un sobrino suyo que tenía acceso a las instalaciones. Es claro que el ataque al club social y empresarial El Nogal desconoció gravemente el principio de distinción al afectar directamente a personas civiles protegidas y a bienes de carácter civil. La ley de reconciliación que anunció el presidente Gustavo Petro es apenas una idea. Así lo explicó hoy el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. El miércoles, en Ciénaga de Oro, Córdoba, su tierra natal, el presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno prepara una ley de reconciliación nacional que incluya a los narcotraficantes. También los narcotraficantes tienen aquí un camino. Se hará una ley de la reconciliación nacional para que todos aquellos y aquellas que hayan sido incursos en la ilicitud, en la violencia, puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana. No obstante, Luis Fernando Velasco, quien es el ministro del Interior encargado de la agenda legislativa, manifestó que esa propuesta apenas está en remojo. Es una idea que tiene que ser un punto de llegada. El punto de partida es el acuerdo nacional. Sobre este tema de una ley de reconciliación nacional que incluya a los narcotraficantes, el comisionado de paz y el ministro de Justicia han manifestado que esto no conlleva impunidad alguna, lo mismo que con los demás grupos armados ilegales que operan en el país. El gobierno descartó cerrar la frontera con Panamá. Migración Colombia advirtió que esa decisión podría vulnerar los derechos de los migrantes. En diálogo con CMI, el director de Migración Colombia, Fernando García, le dijo no a un cierre de frontera en el tapón del Darién. Nosotros no lograríamos nada cerrando la frontera o cualquier actor, sino generando
definitivamente un hecho que socialmente tendría unas implicaciones mucho más graves. Es dramática la situación que se vive en este paso fronterizo irregular. La cantidad de niños es mucho más grande, alcanzando hasta entre el 30 y el 40% aproximadamente del total de la población que se mueve allí. Al menos 50 personas han perdido la vida. Han referido a que este año hay cerca de 50, al menos 50 entre muertos y desaparecidos. Para el gobierno colombiano priman los derechos de los migrantes. De otra manera, no tendríamos la capacidad para, como país, albergar cerca de 3.000 personas que están pasando cada día. En 2023 son más de 320.000 personas las que han cruzado por este paso. Como una situación desbordada, calificó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, el tránsito de migrantes por la región del Urabá. Muelles colapsados, calles invadidas de carpas y una crisis insostenible rodea hoy el Urabá antioqueño por decenas de migrantes que quieren llegar al Darién para cruzar la frontera con Panamá y llegar a Estados Unidos. Se ha incrementado en una forma increíble el número de migrantes. Al corte actual ya van más de 310.000, siendo récord comparativamente con cualquier año anterior. El mandatario reveló que decenas de migrantes están varados en los municipios de Chigorodó, Mutatá, Turbo y Necoclí. Desborda las capacidades del municipio de Turbo, desborda las capacidades del municipio de Necoclí, desborda aún las capacidades de la propia gobernación de Antioquia y requiere una atención muy priorizada por parte del gobierno nacional. Y aseguró que el limbo jurídico que hoy enfrenta Estados Unidos por las reglas de ingreso derivó en esta problemática en la que pidió una atención prioritaria del gobierno. Disidencias de las FARC atacaron a la fuerza pública en zona rural de Santander de Quilichao. 4 personas muertas y 4 heridas es el saldo de estos enfrentamientos. Fuertes hostigamientos contra la fuerza pública en Santander de Quilichao. 4 militares resultaron gravemente heridos. Cuando estábamos asegurando el perímetro para los procedimientos que siguen, las tropas son atacadas. Son hostigadas desde una parte alta. Cuando llegaron las autoridades se encontraron 4 cuerpos que no han sido identificados. Son 4 personas asesinadas. Es un asesinato colectivo. Una aeronave que apoyaba los operativos fue atacada. Le respondieron con fuego a la aeronave, pero afortunadamente ya las tropas en territorio ya estamos garantizando ese segundo paso. El ejército aseguró presencia militar en esta región del país. Un duro cruce de acusaciones sobre corrupción se dio en plena audiencia en la que la Fiscalía buscaba llevar a juicio a los empresarios señalados de participar en el amaño de millonarios contratos en la Unidad Nacional de Protección. Una verdadera pelea jurídica se vio en la audiencia en la que la Fiscalía esperaba acusar a empresarios señalados de amañar millonarios contratos para el suministro de vehículos para entidades como la Fiscalía y la Unidad de Protección. El lío inició porque la defensa de los empresarios pidió cambiar a la fiscal, pues hay una denuncia en su contra por pedir dinero a los investigados para cerrar el proceso. La acusación conllevó a una dura reacción de la fiscal, rechazando los señalamientos. Denuncien a la fiscal, digan que la fiscal les está pidiendo plata y utilicen a sus abogados. Teoría del caso que se le va a caer al fiscal 53, porque año y medio ha ido a 30 jueces de control de garantías. Esto intercepta hace año y medio de bienes. A mí me han mirado hasta el apellido, su señoría, y no han conseguido nada. La fiscal dijo que los señalamientos son falsos y aseguró que le están cobrando la vinculación de altos funcionarios de la Fiscalía en este proceso. Pagaba coimas, por 15 años pagando coimas, su señoría, desfalcando el erario a diestra y siniestra. Y pretendía nuevamente querer constreñir a 2 abogados ofreciéndoles dinero para que acudieran a la fiscal a ver si le daba cualquier beneficio procesal o a ver si no lo imputaba. El juez definirá si aprueba la petición de la defensa para retirar a la fiscal. Las autoridades capturaron a 7 agentes de policía por extorsionar presuntamente a comerciantes y pertenecer y estar vinculados con una red de tráfico de estupefacientes.
por extorsionar a comerciantes en la localidad de Ciudad Bolívar y por permitir el tráfico de estupefacientes fueron capturados 7 policías en las últimas horas. En aplicación del lineamiento Honestidad, la Policía Metropolitana de Bogotá culminó investigación interna y capturó a 7 uniformados del CAI Compartir, Ciudad Bolívar, que mancillaron el honor policial a cohonestar con el delito. Deberán responder ante la justicia. El director de la Policía, general William René Salamanca, no descarta más capturas de miembros de la institución que estén participando en corrupción. Los transportadores convocaron a marchas para este lunes 28 de agosto. Protestan contra los repetidos reajustes en el precio de la gasolina y el anuncio de un eventual reajuste en el valor de la CPM. Otra solicitud al gobierno es la de garantizar la seguridad en las vías y la calidad de la infraestructura de las vías. El ex diputado del Atlántico, Nicolás Petro, compareció este viernes ante la Fiscalía en Barranquilla en una nueva jornada de declaraciones ante el ente investigador. La declaración está relacionada con el escándalo de las denuncias de su ex esposa Daizuris Vázquez sobre el ingreso de dineros de Samuel Santander López Sierra y Gabriel Ilzaca a la campaña Petro Presidente. Nicolás Petro, a quien le imputaron los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, llegó a las 9:15 de la mañana a la sede de la Fiscalía y salió a las 11:30. Un fallo de la Corte Constitucional ordena al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC la realización de un plan integral para garantizar el trabajo de los reclusos del país. El gobierno tendrá 6 meses para elaborar un plan que garantice que en las 138 cárceles del país los reclusos puedan ejercer un oficio y ganar dinero por ello. El INPEC, en coordinación con el Ministerio de Justicia, debe diseñar un programa que le permita a la población privada de la libertad, condenada esencialmente, tener acceso a unas posibilidades de trabajo, que a su turno le garanticen remuneración para poder ayudar o coadyuvar al sostenimiento de su familia. La orden la impartieron al analizar el caso de un recluso que llevaba 2 años pidiendo que lo dejaran trabajar en bisutería o artesanías para poder enviar dinero a su hogar. Hay privados de la libertad que están solicitando desde hace mucho tiempo la asignación de cupos escasos de trabajo, porque las oportunidades, repito, son mínimas. El gobierno nacional anunció un plan de acceso a la justicia para los reclusos que no están condenados y que no cuentan con una adecuada defensa. Según el viceministro de Justicia, parte de la congestión en las cárceles obedece a que hay reclusos que no reciben asesoría sobre los beneficios que deberían obtener. Hay personas privadas de la libertad que deberían estar en libertad porque no se ha cumplido con los derechos prometidos por el Código Penitenciario, por el Código Penal. A su vez tenemos casi 40.000 personas en el sistema global penitenciario que no han sido vencidas en juicio, que no tienen una condena. El objetivo es acercar a la efectividad de la justicia a estas personas. El plan iniciará con una atención a 1.000 reclusos. Vamos a efectuar un plan de acceso a la justicia que consiste en una serie de brigadas jurídicas que pasan por la actualización de las cartillas biográficas de las personas privadas de la libertad. Una grave falta de gobernabilidad está generando el continuo cambio de ministros y viceministros. Así lo denunció el representante a la Cámara, Hernán Cadavid. En los 18 ministerios de presidencia, 29 ministros han pasado por esos despachos en un año. Solo en 7 carteras se han mantenido los mismos nombres desde agosto de 2022. Lo que hemos encontrado es una gran inestabilidad a la hora de conformar un gabinete o un equipo de gobierno que brinde estabilidad a los sectores del país. En los viceministerios, la situación es peor. En el nivel ministerial, que se han presentado más de 25 cambios en los 18 ministerios. En el nivel de viceministros, por ejemplo, que nos preocupa mucho porque es todo el desarrollo técnico, de 27 ministerios se han presentado 67 cambios de los nombres. Hemos encontrado viceministerios que inclusive a la fecha no están ni siquiera en encargo, como es el Viceministerio de Energía, con lo que eso implica para las regiones de Colombia. Pero si en los ministerios y viceministerios hay inestabilidad, peor sucede en las entidades que dependen de las carteras ministeriales. Hemos encontrado una gran interinidad en las entidades adscritas a los ministerios, INVIMA, el ICA, la Agencia de Desarrollo Rural, INVIAS, la ANI. El ministerio más golpeado es el de Cultura, en donde la interinidad demoró más de 5 meses después de la salida de Patricia Ariza el 27 de febrero.
Aunque el fenómeno del Niño no se siente aún con todo rigor en el país, la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, advirtió que los colombianos deben ahorrar agua y energía. El fenómeno del Niño, que traerá una fuerte sequía en gran parte del territorio nacional, ya está presente en el país y por eso los colombianos no pueden llamarse a engaños ni bajar la guardia, advirtió hoy la ministra del Medio Ambiente, Susana Muhammad. Empezar desde ya a ahorrar agua, empezar a buscar ahorrar energía y estar muy conscientes de las condiciones climáticas a medida que se acerca el fenómeno. Hoy los colombianos les parecerá raro porque está lloviendo muy fuerte en muchas regiones. Recordar que estamos también al mismo tiempo en la temporada de ciclones y tormentas tropicales que afecta también la disponibilidad de lluvias en regiones y que es un fenómeno adicional. Pero hacia final de año vamos a poder empezar a vivir más esta sequía en muchas regiones, especialmente la zona andina y Caribe. Dijo la ministra que el ahorro de energía y de agua además trae beneficios económicos para los hogares colombianos. El Grupo de Energía de Bogotá adoptó medidas de corto plazo para evitar cortes de energía en la capital por retrasos en proyectos de transmisión. Es el anuncio de la compañía a través de una carta dirigida al Consejo Nacional de Operación de Energía, en la que se anuncia un plan de contingencia de corto y mediano plazo para garantizar el suministro de energía a la capital del país. La medida es como consecuencia del retraso en la entrada de proyectos de transmisión que aún carecen de autorizaciones ambientales. Por ello se dio la alerta del Consejo de Operación al señalar que la no entrada en operación de dichos proyectos podrían generar un faltante en la demanda de energía que se traduce en cortes del servicio. Podrían existir posibles riesgos de desatención de la demanda de energía eléctrica en el área oriental de la región por atrasos en la entrada en operación de proyectos de expansión del sistema de transmisión nacional. Sin embargo, Enel implementará medidas, aunque señala que estas son temporales, a la espera de la entrada en firme de los proyectos de transmisión. Por esta razón, se han presentado alternativas de mitigación que se podrían ejecutar en el corto plazo ante el atraso de los proyectos. Se mantendrá un monitoreo permanente del sector eléctrico en esta zona del país. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el acto de nombramiento del rector de la Universidad Militar, Javier Ayala. El general en retiro, Javier Ayala, fue elegido por el Consejo Superior de la Universidad sin lograr una votación que alcanzara la mayoría simple. Por esta razón, el Alto Tribunal suspendió su elección mientras analiza de fondo una demanda en contra de dicho proceso. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció el proyecto de modernización para el estadio El Campín. El estadio El Campín cambiará de cara. La alianza público-privada está lista y así lo anunció la alcaldesa Claudia López. Es una APP de más de $1 billón, ya la aprobamos, ya la estructuramos, la próxima semana salimos a oferta. Esperamos adjudicarla en diciembre y en 5 años está construida. La iniciativa privada busca renovar por completo el escenario deportivo, aumentando su capacidad a 50.000 espectadores. Un campín que es como el Santiago Bernabéu, de 45.000 espectadores, que tiene al lado el Movistar Arena, más zonas deportivas, más un hotel, más un centro comercial. La APP sería adjudicada a finales de año y las obras iniciarían en el 2024. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que los gremios se dedicaron a descalificar la reforma laboral y que si quieren cambiar algo será en el Congreso, donde será debatida. La noticia económica del día. En un encuentro de trabajadores en Valledupar, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, explicó los puntos clave de la reforma laboral, pero sostuvo que los grandes gremios se han dedicado a descalificarla. Es una posición, los grandes gremios tienen que decirle al país que ellos no quieren reforma laboral, tienen que decirle al país que todo este tiempo se dedicaron fue a descalificar la reforma y otros sectores muy importantes se dedicaron fue a hacer propuestas para mejorarla y ahora ya está en el espacio del Congreso de la República, donde habrá también un debate amplio, democrático y participativo. Ante los desacuerdos del sector empresarial frente a este documento de 92 artículos, la ministra señaló que hace tiempo la venía anunciando al país e instó a los gremios a llegar al Congreso con sus propuestas. Todavía tienen tiempo para llegar al Congreso de la República con sus propuestas y desde allí seguir mejorando esta reforma que necesitamos los colombianos. La ministra agregó que esta reforma es una apuesta por la estabilidad laboral de los trabajadores y que además fortalecerá la economía popular. El director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, reveló que las regiones recibirán para inversión 97 billones de pesos en 2024.
Presentado el proyecto de presupuesto general para el próximo año, el gobierno definió el plan de regionalización por un monto de 97 billones de pesos para un alza del 10,2%. Cuando suma los recursos que tienen estas grandes ciudades, los recursos de las ciudades intermedias, cuando suma el sistema nacional de regalías, cuando uno agrega todo eso, para el año 2024 hay 223 billones de pesos. El funcionario hizo un llamado a las alcaldías y gobernaciones a que presenten proyectos de desarrollo. Mire, gobernador, mire, alcalde, vamos en este proyecto de manera conjunta, articulémonos, usted hace estas vías y nosotros hacemos las otras, de tal forma que tengamos una visión mucho más articulada del presupuesto. Los recursos tendrán prioridad en educación, salud y programas sociales. Mediante 2 decretos reglamentados de la Ley 70 de 1993, que reconoce los derechos de los pueblos afro, raizales y palenqueros, el Gobierno Nacional autoriza la explotación minera exclusiva para esos pueblos en sus territorios. El anuncio lo hizo el presidente de la República al conmemorar los 30 años de la Ley 70 de 1993 y expedir los decretos reglamentarios que reconocen y protegen los derechos culturales, territoriales y sociales de las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras. Estos decretos dicen que no hay derechos de gente extraña allí donde estén comunidades negras por encima de la decisión de las comunidades negras para explotar los subsuelos. El vacío de no haber avanzado en la reglamentación de la Ley 70 del 93 y en su implementación ha generado una crisis enorme en términos humanitarios en los territorios habitados ancestralmente y de manera colectiva por estos pueblos. La ley es el marco de derechos y el estatuto de autonomía más importante del pueblo afrocolombiano después de la abolición legal de la esclavitud. El evento con las negritudes fue realizado en Bogotá, Universidad Nacional. El vicepresidente de Asobancaria, Alejandro Vera, reportó un crecimiento de la cartera de consumo por retrasos en el pago de los créditos de los hogares. El retraso en el pago de los créditos está generando un alza en la cartera del sistema financiero colombiano. La mayor preocupación está en el consumo, que presenta un alza del 7%, mientras la comercial y vivienda está en el promedio tradicional. Se dio una gran cantidad de créditos que hoy en día están empezando a incumplirse más que en los otros casos. ¿Eso preocupa? No preocupa. Tenemos un indicador todavía de un dígito, cerca del 7%. Desde el gremio de las cobranzas se atribuye a la situación económica, alta inflación y altas tasas de interés. Mucha incertidumbre, el aumento de las tasas de interés, el aumento del techo de usura, la contracción crediticia, la incertidumbre, como ya lo decía, ha generado que se disparen los indicadores de cartera. Pese a la cartera, no se presenta sobreendeudamiento de los hogares. La directora de la Unidad de Planeación Rural, Claudia Cortés, anunció el plan de ordenamiento y reactivación del sector papicultor. La reunión del sector agropecuario definió el plan de ordenamiento de los productores de papa para los próximos 20 años. Se busca aumentar la producción por hectárea, más consumo, importaciones a cero y por el contrario se anuncia un plan de exportaciones en América Latina. Es una posibilidad muy fuerte la de exportar papa. Tenemos unos vecinos que serían consumidores de papa per se, por ejemplo las islas del Caribe, que tienen una destinación turística. Nosotros podemos ser unos proveedores muy fuertes de manera formal de papa de esas islas. El plan de ordenamiento productivo se ha llevado a otros 6 sectores de la agricultura colombiana. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,05% a 1.101 puntos. La acción preferencial del Grupo Argos fue la que más subió, con una valorización de 3,33% a 5.900 pesos. La acción preferencial de Corfi Colombiana fue la que más bajó, con una pérdida de 6,68% a 11.600 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 17.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,26% a 2.310 pesos.
El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.117 pesos con 78 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.920 pesos y la venden en 4.000 pesos. Un euro cuesta 4.424 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.53 centavos. El azúcar se transó en 24,89 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $80.05 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $84.79 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.310 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.